17 hasta el versículo 24. Oremos, hermano. Padre Santo, gracias por tu misericordia para con nosotros. Por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder exponer tu palabra inerrante, Señor, y poderosa en esta mañana. Ayúdanos a que podamos ver a Cristo a través de ella y a entender que nosotros estamos aquí porque Cristo quiso darnos vida a nosotros en su nombre. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo dé vida eterna a aquellos amigos en medio nuestro y que traiga convicción de pecado y que Cristo sea glorificado una vez más en gran manera en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas. Vamos a tener una lectura bíblica, como ya dije, Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el versículo 17, y leemos el texto bíblico. Pero él le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús, respondiendo, les dijo: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ya nosotros dijimos la semana pasada que son muchos quienes a lo largo del tiempo han querido responder a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y ya dijimos en la semana pasada también que unos dicen que Jesucristo fue un hombre influyente, un hombre que marcó la historia y que fue un gran maestro de moral. Y dijimos, contrarrestando eso, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, citando el texto del Antiguo Testamento. Pero también nosotros tenemos que decir que los judíos del tiempo en el que vivió Jesús, al igual que las personas hoy en día, están enfocadas no solamente en conocer a Jesús, porque no es lo que le interesa, sino en llegar a una conclusión, llegar a una conclusión supuestamente exacta en torno a la persona de Jesús. Hay muchos, en cambio, que han querido ridiculizar y han querido minimizar la persona de Jesús. Los judíos lo acusaron de un sinnúmero de cosas, desde que comía con pecadores hasta que era un hijo ilegítimo. Y dijimos que los teólogos liberales del siglo XIX tenían la intención de negar la deidad de Jesús y no lo pudieron hacer. Pero también los existencialistas del siglo XX hablan de un Jesús, pero hablan de un Jesús inventado por la cristiandad. Y ellos dicen que aquí hay una discrepancia porque el Jesús histórico no es el mismo Jesús de la cristiandad. Contrario a todo eso, Juan se empeña en mostrarnos la deidad de Jesús. Y es asombroso, no solo que Juan se empeña en mostrarnos la deidad de Jesús, sino que es asombrosa la declaración que Jesús hace de sí mismo en estos textos que nosotros acabamos de leer. Y quiero recordar nuevamente el propósito de Juan escribir
su libro. Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito, ese es el corazón del Evangelio de Juan. Juan quiere que nosotros sepamos que Jesucristo es Dios y que a través de Jesucristo el hombre, el pecador, puede tener vida en su nombre. Y recordemos nuevamente que nosotros estamos hablando en el contexto de la tercera señal. En el contexto de la tercera señal, donde Jesús sana a un paralítico que tenía 38 años padeciendo, esperando a un ángel para que removiera las aguas y él poder echarse sobre las aguas y así ser sanado. Él tenía 38 años en esta espera. Pero llegó Jesús. Este hombre se encontró con Jesús y el propósito, repito, de nuestro evangelio es que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo esto tenga vida eterna. Juan se empeña en su evangelio, como ya dije, en mostrarnos que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, que no nos cansaremos de citarlo. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, dice el versículo 10, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Juan se empeña en todo su libro completo de mostrarnos que Cristo es Dios, de mostrarnos la deidad de Cristo y que nosotros podamos entender que ese Cristo al que él está presentando es Dios sobre todas las cosas y que a través de él nosotros podemos alcanzar vida eterna. Jesús no vino para que nosotros entendamos que Él es un buen hombre. Ese no fue el propósito de Jesús. Para que nosotros entendamos que Él es un maestro de moral o un maestro filosófico. No, no fue para eso. Él planteó de manera clara y de manera precisa, de manera contundente. Él dejó claro que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios y que Él es igual al Padre. Eso no está en duda. Eso fue lo que Él nos dejó. Eso fue lo que Él enseñó y eso fue lo que Él modeló. Versículo 19 y versículo 20. Por eso respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Padre de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que os asombréis. Y quiero que observemos aquí que Jesús está enfrentando la incredulidad de los judíos y la negativa de los judíos y el ensañamiento de los judíos con él. Jesús lo está enfrentando de una forma impresionante y a su vez está defendiendo lo que él hizo en el día del sábado. Jesús defiende la sanación del paralítico en el día de reposo y lo hace nada más y nada menos que ligando sus actividades con las actividades del Padre. El texto dice: el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Padre de igual manera. Jesús está diciendo que siempre actuaba en armonía con el Padre. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo: yo estoy subordinado al Padre y yo actúo como el Padre actúa, porque yo estoy haciendo exactamente lo que hace el Padre. Y por eso es que sus obras eran paralelas a las obras del Padre, porque él hacía lo que el Padre hacía. El sometimiento de Jesús al Padre lo lleva a que ambos puedan obrar de la misma manera, porque lo que hace Jesús no es lo suyo propio, sino que lo que Jesús hace es lo que Jesús ve hacer al Padre. Y eso es asombroso, pensar en una subordinación del Hijo al Padre en medio de la época en la que nosotros vivimos, donde nadie quiere someterse a nadie.
En una época donde todo el mundo quiere dirigir, donde todo el mundo quiere ser jefe, donde todo el mundo quiere mandar, donde todo el mundo quiere estar al frente, donde nadie quiere que lo manden. Es asombroso nosotros ver este ejemplo magistral de Jesús para que nosotros podamos entender todo esto. Una época donde los cristianos andan como nómadas, de iglesia en iglesia, porque no se quieren someter al liderazgo de sus iglesias. Y usted escucha expresiones como esta: yo no me someto a hombres, yo me someto a Dios. Y parecen expresiones muy santas, pero no lo son. Parecen expresiones muy bíblicas, pero no lo son. Lo que son es rebelde. Y eso es para justificar su orgullo y para justificar su arrogancia. Porque si tú no te sometes al liderazgo eclesiástico, si tú no te sometes a las autoridades eclesiásticas, tú tampoco te vas a someter a Dios. Si tú no te sometes a las autoridades eclesiásticas que ve, mucho menos te vas a someter a Dios que tú no lo ves. Pero Jesús nos está dando a nosotros aquí una cátedra con su vida intachable y la forma en la que Jesús se manejó y la que se comportó y la que actuó para dejarnos ejemplo a nosotros. Nosotros tenemos que tener claro aquí que fue lo que Jesús dijo, y eso que Jesús dijo, los judíos lo entendieron, y lo entendieron a tal punto que se ensancharon en contra de él. ¿Qué fue lo que dijo? Solo alguien que es igual al Padre puede hacer las obras que él hace. Solo alguien igual a Dios hace las obras que Dios hace. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y está haciendo una declaración aquí de su naturaleza. Y Juan nos está presentando esta declaración de su naturaleza. ¿Quién es Él? Y nos está dejando claro quién es Él. Y los oyentes de ese tiempo están entendiendo lo que Él está diciendo. Y sus oyentes, como están entendiendo que Él se está autoproclamando Dios con lo que Él está diciendo, por eso se enojaron en contra de Él. Mira, como lo dice el pastor John MacArthur. John MacArthur dice: la armonía perfecta de carácter, la armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y el Hijo, hace de la unidad de esencia absoluta de la que ambos participan, como son uno en su ser, un Dios. Ver actuar a Cristo es ver actuar a Dios. Fin de la cita. Entonces, el único que puede actuar como Dios, ¿quién es? Dios. El único que puede actuar como Dios es Dios. Su esencia, su naturaleza, todo lo que Cristo es Dios. Y eso es lo que nos dice Isaías, que iba a ser Dios con nosotros. Jesucristo estaba diciendo algo como esto: yo obro en sábado porque el Padre y yo somos uno, y yo hago lo que veo hacer del Padre. El Padre no descansa, yo tampoco descanso. Entiendan, el Padre y yo somos lo mismo. Estamos hechos de la misma sustancia. Y los judíos entendieron eso. Mire el versículo 18. Por esa razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso era lo que él estaba diciendo, y eso era lo que estaban entendiendo los judíos. Los judíos estaban entendiendo que él estaba colocándose al mismo nivel del Padre. Y no era que se estaba colocando, simplemente es que él está al mismo nivel del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Y en el versículo 20, Jesús habla de una unidad de amor. Y de la unidad de amor del Padre y del Hijo. Miren lo que dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os asombréis. Aquí vemos una unidad de amor. Aquí hay algo sumamente interesante, porque la única vez que aparece en el Nuevo Testamento el verbo filiar para referirse al amor del Padre y al amor del Hijo es aquí, en este texto. La única vez que aparece ese verbo fileo para hablar del amor del Padre y del Hijo es aquí.
No habla, aquí no nos está hablando de ágape, no, del amor, de los sentimientos profundos. No nos está hablando, nos está hablando del amor de los sentimientos profundos, no del amor ágape, ese amor ágape que nosotros hemos hablado y hemos dicho tantas veces, que tiene que ver con lo que es la voluntad y la elección. A todo lo contrario a eso, nos está hablando de un amor cálido, de un amor tierno, de una relación de amor tierna y de amor cálido entre el padre y el hijo. El afecto tierno de un padre hacia un hijo. Y es a esto que se está refiriendo aquí cuando nos está hablando aquí de esta unión de amor. Y dice el pastor John MacArthur en torno a eso, que el tiempo presente del verbo aquí en este versículo 20 indica un amor conocedor de todo, eternamente ininterrumpido y sin espacio para la ignorancia. O sea, está hablando de una relación de amor donde el hijo y el padre se funden en un solo, no porque eran dos y se fundían en uno, sino porque siempre han sido uno. Por eso Jesús está consciente de cuál es la voluntad del Padre en cuanto al sábado. Porque Él sabe lo que el Padre sabe. Porque el Padre no hace nada sin que el Hijo lo sepa. Y el Hijo no hace nada sin que el Padre lo sepa. Hay una unidad en ello inquebrantable. Es una total armonía que existe entre ellos. Y recuerden que nosotros dijimos la semana pasada que íbamos a dividir ese texto en 4 partes. Número 1, que Jesús iguala al Padre, el versículo 17 al 20, y dijimos que ya esto fue todo que vimos desde la semana pasada hasta este momento. Fue esa parte que vimos, Jesús igual al Padre. Número 2, el poder y la soberanía de Jesús son iguales a las de Dios en el versículo 21, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y número 3, igual a Dios en juicio, versículo 22. Y número 4, Jesús es igual a Dios en su honor. Estos 4 puntos, pero ahora solo voy a enfocarme en el punto número 2, el poder y la soberanía de Jesús son iguales a las de Dios. Versículo 21. El versículo 21 dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Jesús aquí está hablando de su igualdad con Dios. No como 2 personas distintas, sino como 2 personas iguales. No 2 personas que se parecen, no. 2 personas iguales, que piensan igual, que sienten igual, al punto de que son una misma cosa. ¿Y quién es el único que puede dar vida a los muertos? Si a usted le hicieran esa pregunta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Quién es el único que puede dar vida a los muertos? Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace vivir. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su Señor y tenía en gran estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los sirios habían salido en incursiones, se habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentase ante el profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo, así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. El rey de Siria le dijo, anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 vestidos nuevos. También llevó la carta para el rey de Israel, la cual decía así, ahora, cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. El que está leyendo la carta es el rey.
Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar la muerte o dar la vida? Para que éste me envíe un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra. Considera pues y ve cómo él busca ocasión contra mí. El rey de Israel está diciendo: el rey de Asiria se ha levantado contra mí porque está diciendo que yo hago las cosas que solamente Dios hace. ¿Y cuáles son esas cosas? Dar la vida y dar la muerte. Interesante. Y el escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 11, ese capítulo 11 de Hebreos es fascinante, usted lo puede leer completo en su casa. A la altura del versículo 18, mire lo que dice allí: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Está hablando de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, que Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y él fue a sacrificar a su hijo sabiendo que Dios tenía el poder de levantar a su hijo incluso de la muerte. ¿Quién es el único que puede dar vida? Solo Dios tiene el poder de dar vida, solamente Dios. Y mira cómo lo dice nuevamente Reyes capítulo 17, versículo 17. Aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de la casa. Y su enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: dame tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al latillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando a Jehová, dijo: oh Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová diciendo: oh Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Jehová escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. ¿Quién devolvió la vida de este niño? Dios. ¿Tenía Elías el poder de darle vida a los muertos? No. Si él había tenido el poder de darle vida a los muertos, simplemente le dice: niño, vuelve a la vida. Y eso no fue lo que él hizo. Él clamó a Dios para que Dios le dé vida nuevamente a ese niño. Dios tiene el poder de dar vida y Dios tiene el poder de quitar la vida. Solo Dios tiene eso. Y Jesucristo nos está diciendo en el texto de Juan que Él tiene poder para dar vida a quienes Él quiere darle vida. Y eso es fascinante, porque Jesús tiene poder para dar vida de manera, vida física, cuerpo físico. Cristo tiene poder para coger el alma física y volverla a colocar en el cuerpo. Y esto que solamente lo hace Dios, y que el Antiguo Testamento nos presenta un sinnúmero de relatos donde Dios devolvió a la vida a personas. Entonces Cristo nos está diciendo aquí que Él tiene ese poder de darle vida a quien Él quiera. Y voy a citar un ejemplo. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció que poco tiempo después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud le acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un muerto. Si lo llevaban a enterrar era porque era un muerto, ¿verdad? El único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad le acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había sido muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor, este es importante, a mí me llamó la atención este versículo bíblico. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Ellos reconocieron que Dios estaba visitándolo por lo que ellos acababan de hacer. Pero imagínense,
y vaya un momento allá a aquel lugar. Viene la turba, la multitud completa, no había, olvide, sáquese los carros fúnebres de la cabeza. Era a pie, 4 hombres cargando el ataúd, quizá con 4 palos a los lados para poder tener mejor estabilidad. Y viene toda esa multitud de la ciudad de Naín. Jesús viene con otra multitud y hay un choque. Usted sabe lo que sucede cuando hay 2 choques de agua. ¿Qué sucede cuando hay 2 choques de agua? Se hace una gran... cuando hubo ese choque, entonces Jesús logra ver a esta mujer llorando porque su hijo ha muerto y Jesús tiene compasión de ella y le dice: no llores. Cuando Jesús se acerca al féretro, que lo toca, y los que llevan el féretro se detienen, y Jesús le dice al muchacho: levántate, y el muchacho se levantó y se sentó encima del ataúd. ¿Qué usted cree que sucedió? Yo creo, parafraseando el texto, que todavía hay gente que está corriendo. Sí, todavía hay gente que está corriendo. Porque es que no es normal. Nosotros vamos a sepultarlo porque falleció. Y Jesús lo levanta de allí. Y ellos vieron y fueron testigos del poder de Jesús. Y por eso ellos concluyen diciendo que Dios ha visitado al pueblo. Y eso es solo para darle un ejemplo del poder de Jesús para volver a la vida a quienes estaban físicamente muertos. Jesús tiene el poder para devolver a la vida a aquellos que estaban o están físicamente muertos. Pero algo aún más asombroso que eso. Algo todavía más asombroso que eso. Jesús tiene poder para dar vida a los que están muertos espiritualmente. Jesús no solo estaba representando a Dios en la tierra, es que Jesús era Dios. Y por ello su poder ilimitado. Mire lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 21. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 dice allí en Efesios: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pablo está hablando aquí de la pecaminosidad y de la perversión que fueron rescatados los que han sido redimidos. La condición espiritual del creyente es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Estaban muertos, no querían ni podían buscar a Dios. Y que quede claro, no estaban muertos a causa del pecado que ellos habían cometido simplemente, no. Estaban muertos porque habían nacido con una naturaleza pecaminosa, enemistado con Dios. Toda la raza humana perdida en pecado, muerto espiritualmente, alejado de Dios, ni quieren ni pueden buscar a Dios. Su condición de enemistad con Dios lo que hace es alejarlo cada día más a su propia obstinación, rumbo a un despeñadero, rumbo al infierno por causa de su naturaleza pecaminosa. Y nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos están bajo pecado, dice el apóstol Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, hay ruina y miseria en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es un cuadro tétrico
un cuadro terrible, porque esto está describiendo a un hombre sin Dios, a un hombre sin Cristo. Y ahí debe colocarse todo aquel que está sin Cristo, debe colocarse ahí. Ahí estábamos todos nosotros y fuimos rescatados por Cristo, pero ahí están aún todos los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Perdido, sin esperanza, en miseria espiritual, andando en caminos que parecen buenos, pero que son caminos de miseria, sin temor de Dios, enemistado con Dios todavía, para mucho peor. Ahora, ¿por qué el hombre ama su vida pecaminosa? ¿Y por qué el hombre se ha enemistado contra Dios? Imagínense a un león hambriento que está frente a un campo de hortaliza, y dentro del campo de hortaliza hay una cebra. El león está totalmente hambriento. ¿Qué usted cree que el león va a preferir? ¿Las hortalizas o la cebra? Le estoy poniendo a hacer un cálculo muy complicado. Conocer eso es muy difícil. Pero el león es carnívoro. Su naturaleza es carnívora. El león no es vegetariano. El león ni siquiera se está enterando de que hay hortaliza. Él está mirando a la cebra y la está mirando botando humito y se está saboreando con la boca hecha agua, porque eso es lo que él es, carnívoro. Pero imaginémonos el mismo cuadro, y en el mismo cuadro usted tiene la cebra y usted tiene ahí un campo de hortaliza, pero en vez del león, que tiene una naturaleza carnívora, en vez del león usted tiene un conejo. ¿Qué usted cree que el conejo va a preferir? ¿Va a preferir la cebra, la carne, o va a preferir las hortalizas? El conejo se va a quedar con las hortalizas, porque esa es su naturaleza. Por su naturaleza, así es el ser humano. El ser humano está inclinado al pecado, porque el ser humano ama pecar, no quiere ni puede acercarse a Dios. De la misma manera que este ejemplo que he puesto, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y voluntariamente el hombre ama pecar. Su corazón está inclinado al mal. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa en la que él nació, en la que él vive y en la que se deleita, lo lleva a hacer esos actos pecaminosos. Y este hombre pecador y perverso se deleita en hacer todas estas cosas. El hombre es un pecador. Y es un pecador que viene con este problema de fábrica. Él no quiere a Dios. Él no desea a Dios. Porque el pecado lo atrae. Él ve el pecado como el león veía la cebra, que la veía con humito. Así mismo, de esa misma manera, el hombre ve el pecado y se deleita en él y lo ve delicioso. Este hombre está muerto a la vida. No quiere, como ya dijimos, ni puede buscar a Dios. En otras palabras, este hombre nace condenado. Nace condenado. Y ya Dios dijo en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Si nacemos con una naturaleza pecaminosa, si nosotros de manera natural lo que nos llama la atención es el pecado y no Dios, entonces nosotros nacemos condenados, merecemos todos el castigo eterno por nuestros pecados. Pero Dios, y gloria a Dios por este pero Dios que aparece aquí. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gloria a Dios por ese pero. Estábamos perdidos. El hombre de hoy está perdido. Los valores del mundo y su orden pecaminoso es lo que rige al hombre de hoy. Es lo que rige al hombre sin Cristo. El príncipe de la potestad del aire gobierna, que es lo que está diciendo el libro de los Efesios, refiriéndose a Satanás. O sea que son gobernados por un sistema mundano y pecaminoso dirigido por Satanás. Pero el amor y la misericordia de Dios
se hicieron visibles en Cristo. El amor y la misericordia de Dios se hicieron visibles en Cristo y nos dio vida. O sea, nos resucitó, porque nosotros estábamos muertos. Él nos devolvió a la vida. Así como Él devolvió al hijo de aquella mujer cuando se encontró con el féretro, así nos devolvió a la vida a nosotros, que íbamos no rumbo al cementerio, íbamos rumbo al infierno, y Él nos devolvió a la vida. La salvación trae vida espiritual a los muertos espirituales. Por eso lo que cantábamos hace un rato, que la salvación es del Señor. Solamente el Señor puede darle vida espiritual a los muertos espirituales. ¿Recuerdan a Ezequiel? Ezequiel profetiza sobre estos huesos secos y los huesos profetizarán. Ezequiel tenía sus dudas, pero empezó a predicar, y cuando empezó a predicar, dice el texto de Ezequiel, que los huesos empezaron a cobrar tendones y la carne empezó a reproducirse en ellos, y empezaron porque la palabra poderosa de Dios produjo salvación en estos huesos secos. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoráis que todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también nosotros viviremos con Él. Y cabe hacer una pequeña acotación aquí ahora. Hoy nosotros tuvimos bautismo, y quiero decir que Pablo aquí en Romano no está hablando del bautismo en agua. Lo central aquí no es el bautismo en agua. No es eso lo central que está hablando el apóstol Pablo aquí en este texto. El bautismo en agua es una demostración visual del bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo lo que significa es que Dios ve al creyente que ha muerto y ha resucitado con Cristo. Dios lo ve al creyente muerto y resucitado en Cristo. El bautismo al que Pablo aquí se refiere es una identificación con Cristo. Y Pablo se está refiriendo al creyente que ha sido identificado con Cristo, y la forma visible de ver esa identificación es a través del bautismo en agua. Pero el bautismo en agua no es lo último. El bautismo en agua es un sacramento que debemos hacerlo y debemos cumplir con él, pero es un simbolismo solamente de lo que ha pasado en el interior de este hombre pecador, que estaba perdido, que estaba sin vida, que estaba sin Cristo, y que ahora ha vuelto a la vida porque el poder de Cristo le ha hecho volver a la vida. Dicen los dos primeros versículos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir todavía en él? Si tú has sido identificado con Cristo, ¿cómo puedes vivir una vida para satisfacer los deseos de la carne? Si tú fuiste identificado con Cristo, ¿cómo tú puedes vivir una vida únicamente para tú satisfacer tu vida terrenal? ¿Cómo puedes enfocarte única y exclusivamente en tus intereses, en lo que a ti te conviene, en lo que tú crees que es lo que te puede llevar y llenar satisfacción? Es si tú has sido identificado con Cristo, debes poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de esa fe que te trajo a la vida. Versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.
a los que ya somos cristianos decir: el Señor nos perdonó y el Señor nos salvó en Cristo para que nosotros vivamos vidas conforme a su voluntad. El Señor nos perdonó y nos salvó en Cristo para que nosotros vivamos vidas conforme a su voluntad. Para que nosotros le honremos y le adoremos con todo nuestro ser. Mi ser adore y rinda honor y tributo al ser de Dios. Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Juan dice: porque así como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Él quiso darnos vida a nosotros. Y tú te has puesto a pensar: ¿qué espera ese que quiso darte vida a ti? ¿Qué Él espera de ti? Que viva una vida que le agrade. Que tú puedas vivir una vida en santidad. Que tú puedas honrar la persona de Cristo con tu vida, con tus relaciones, con tu forma de hacer negocio, con tu forma de ser como empleado, con tu forma de ser como empleador, con tu forma de conducirte, con tu forma de tú conducir en el tránsito en nuestro país, con tu forma de tú enseñar, con tu forma de tú ser enseñado. El propósito es que nosotros podamos honrar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Que nosotros podamos honrar a nuestro Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos un compromiso de nosotros andar por el mundo mostrando a Cristo en nuestra forma de vivir, de nosotros mostrar a Cristo en lo que nosotros somos, de nosotros mostrar a Cristo en todas las cosas que nosotros hacemos, y que nosotros nos olvidemos de nosotros, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo y de su gloria. ¿Cuál debe ser el deleite de un siervo? Y le estoy dando un avance de la conferencia que vamos a tener en octubre. ¿Cuál debe ser el deleite de un siervo? Vivir para la gloria de su Señor. Y si hay algún amigo entre nosotros o alguien nos escucha, si tú no has entregado tu vida a Cristo, esta es una mañana ideal para eso. Ven a Cristo, que tú naciste condenado y solo Cristo puede salvarte de esa condenación. Tú estás perdido, sin vida y sin esperanza. Estás muerto espiritualmente y solo Cristo puede devolverte la vida espiritual que el hombre perdió en el huerto del Edén. Solamente Cristo puede darte salvación. Solamente Cristo puede darte vida eterna. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la muestra de amor que nos diste en la cruz, Señor. Tu Hijo santo y justo y perfecto, muriendo por los injustos, por los pecadores allí en aquella cruz. Quiero pedirte, Señor, que nos ayude, que cada hermano, Señor, que está aquí en esta mañana, que pueda meditar, Señor, en torno a esto, y que pueda valorar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hizo por nosotros, que Cristo nos dio vida en Él. Y hoy nosotros tenemos vida espiritual porque Cristo nos dio vida en Él. Ayúdanos a que nosotros podamos honrar esto con nuestra vida. Ayúdanos que nosotros podamos honrar esto, Señor, con nuestra forma de vivir. Que todas las áreas de nuestras vidas sean dirigidas por Cristo, que sean rendidas a Cristo, Señor. Y te pido, Señor, por el que nos escucha, que no es cristiano todavía, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo trate con él o con ella. Y que tu Espíritu Santo le haga ver su pecaminosidad, que le haga ver su miseria, que le haga ver su condición, Señor, y que tú lo vuelva a la vida, Señor.
y que tú le des vida en esta mañana a aquellos que están muertos espiritualmente entre nosotros. Quiero que así, con los ojos cerrados,